Compatriotas, un gusto de saludarlos. Vamos a hablar de economía, aunque en este momento está vetado y sancionado hablar libremente de lo que pasa en el país. La situación del país es sumamente complicada. Primero porque las reservas internacionales que tenemos en el Banco Central se están agotando. La información que tiene que impartir el gobierno, porque el gobierno es quien maneja el Banco Central, en otros países existe una independencia del Banco Central. El Banco Central se ha convertido ahora en una agencia de cambio de dinero, en vez de ser la institución que regule las líneas macroeconómicas del Estado para ver los equilibrios macros de la economía. Sin embargo, la situación se torna mucho más compleja. Primeramente por distintas razones. Nuestro país se ha constituido en un riesgo país y eso es algo que yo quiero compartir con ustedes para que más o menos entiendan qué es un riesgo país. Esta situación se da cuando un país se convierte en una situación de insolvencia, donde tiene inestabilidad política y donde es una persona que no es una institución que no tiene la capacidad para poder responder a sus obligaciones. Nuestro país está enfrentando esa situación y no lo digo yo, lo dicen los organismos internacionales, a los cuales ha tratado de salir a desmentir el gobierno, diciendo que no se están tomando en consideración la estabilidad económica en nuestro país. Yo quiero hablar de algunos puntos porque mi intención es comprender con ustedes, estudiar con ustedes y hablar con sinceridad de lo que está pasando en el país y lo que lamentablemente se nos viene. Primero, un riesgo país se define como un país que falla en generar suficientes recursos extranjeros para poder honrar sus deudas. Primer punto. Segundo, tiene inestabilidad política. Y tercer punto, no respeta la institucionalidad del Estado. Estas variables, que son importantes, las toman en cuenta y le hacen seguimiento entidades privadas y organismos internacionales sobre el comportamiento de los países. ¿Y para qué lo hacen? Para que según una empresa o otro país que quiera prestar, o un organismo internacional tenga que prestar dinero a un país, lo primero que agarra es consultar con algunas empresas. Existen como unas 3 empresas que tienen que ver con el tema de analizar las economías de los países. Una de ellas es Fitch Rating, quien hace 2 días atrás nos bajó la calificación A-B. Esa calificación -B, las calificaciones ¿cómo van? Las calificaciones van primeramente A, luego B, luego C, pero también hay B positivo, hay B negativo. Y en este caso hemos entrado en el B negativo y estamos a punto de caer al C. ¿Y eso por qué? Porque primeramente tenemos una situación complicada en el hecho de que no tenemos cómo pagar nuestras deudas, por un lado, y lo que es peor, al ser un B negativo, perdemos la posibilidad de constituirnos en un país que pueda adquirir créditos. Entonces cualquier institución que vaya a prestarnos dinero a nosotros, ya que no cumplimos con los requisitos que exigen, primeramente van a verificar en las compañías. Está Moody, está SIP y luego está Fitch Rating. Esas 3 empresas dan su informe a cualquier país que quiera prestarnos dinero, o al Fondo Monetario Internacional, al Banco Mundial, etcétera, etcétera, y esos países le dicen no. Bolivia no tiene dinero, no tiene cómo conseguir dinero, tiene malas políticas de Estado, tiene conflictos internos, su gobierno no respeta su propia democracia y por tanto es una amenaza en la posibilidad de que se pueda ellos responder una deuda. Por tanto, no es sujeta de crédito. Y eso es lo que significa el -B en que nos han dado unos días atrás Fitch Rating. Eso nos complica terriblemente, primeramente en el plano nacional. Primero que se acabó
definitivamente el discurso de que somos una economía estable, de que somos una economía prometedora, se acabó. Se acabó el derroche económico de los últimos 16 años de doble aguinaldo, de sacar plata de los recursos que se tenían en las reservas internacionales, hasta que están quedando en casi montos muy mínimos que no sirven absolutamente para nada. Y lo que es peor, han agrandado un Estado que tiene cerca de 500.000 empleados y no tienen la capacidad económica para pagar a 500.000 empleados, y luego de eso nosotros tenemos ahora una balanza negativa en lo que implica la exportación de combustibles. Nosotros hace unos años atrás nos consideramos un país petrolero, un país que tenía la capacidad de exportar gas al Brasil, de exportar gas a la Argentina, pensaron inclusive en exportar gas por distintos medios, por barcos, por tubos y lo que sea, a otros países en Europa, etcétera, etcétera. Esa idea no funcionó. Primero porque no se exploró y porque nadie quiere explorar en Bolivia. Ninguna empresa internacional quiere explorar en Bolivia porque saben que somos un país que no le da seguridad jurídica a lo que implica la inversión extranjera. Entonces se acabó esa situación. Entonces este gobierno está cayendo en lo mismo que cayó hace 40 años Hernán Siles Suazo. ¿Qué hizo Hernán Siles Suazo? Mucha gente no se debe acordar. En 1982 llega al gobierno, en 1983 se empieza a tener una alianza muy profunda con la Central Obrera Boliviana y empieza a decirle que iba a gobernar con la Central Obrera Boliviana. Lo mismo que está haciendo Arce Catacora. La idea es mantenerse en el poder con la movilización de la Central Obrera Boliviana. Lamentablemente la Central Obrera Boliviana está compuesta por obreros y no por economistas, por gente que ideológicamente tiene una idea distinta de la economía de mercado que funciona en el mundo y que piensan que aumentando sueldos se soluciona el problema. Hace unos días atrás, la Central Obrera Boliviana ha pedido un 10% de aumento de salarios. Si el gobierno accede a ese aumento de 10% de salarios y no tiene recursos para poder pagar a sus 500.000 personas y va a complicar más la situación de los privados, se va a ver obligado en muy poco tiempo a empezar a comprar imprentas para empezar a producir dinero, y dinero sin control, promoviendo una inflación similar a la que promovió Hernán Siles Suazo. La historia se repite especialmente en los casos de los gobiernos de carácter populistas. Hernán Siles Suazo, igual que Arce Catacora, pensaron que hay que gobernar sin pensar en el mundo, sin pensar en respetar la seguridad jurídica de la empresa privada y sin respetar las normas del mercado. Tratan de hacerse de lado que no les interesa la información de los organismos internacionales que le dicen están mal, Bolivia está muy mal, la situación es dramática. Sin embargo, el gobierno continúa en su discurso, aunque no sabemos una posición oficial hasta ahora del gobierno, porque el presidente de la República está callado en 1000 idiomas, no habla de nada, y definitivamente esta situación se va a convertir en un problema mayor si no se toman medidas inmediatas. Yo creo que una de las medidas inmediatas es cerrar las empresas estatales que son deficitarias, achicar la cantidad de números de los empleados públicos, hacer una reducción de lo que implica la balanza de pagos, generar todos los mecanismos que permitan una mayor exportación con la finalidad de que ingresen dólares al país y por tanto exista la circulación, que pudiera analizarse y facilitarse todas las políticas que estén necesarias en dar seguridad jurídica al inversor. Esas ideas trasnochadas del socialismo y populistas, en definitiva, han sido siempre el fracaso en todas las economías de la región y han llevado a que se parezcan nuestro país. Si no se toman medidas, se va a parecer muy pronto en la economía real a Venezuela, a Cuba. Y es lamentable, fíjense, que el presidente de la República ha viajado hace unos días atrás y no ha viajado a Japón, no ha viajado a Francia, no ha viajado a Holanda, no viaja definitivamente a países exitosos, altamente productivos, no.
tiene que viajar a los países más miserables del mundo y a los países que están con su pueblo muriendo de hambre y que tienen además dictaduras vigentes, como el caso de Nicaragua y de Cuba. Entonces, si nosotros vamos a tener como aliados a Cuba, Nicaragua, definitivamente estamos perdidos. La inseguridad jurídica, la falta de respetar los derechos humanos, inclusive fíjense, hoy día, aunque lo niega el gobierno, el día de hoy ha utilizado y está generando una relación financiera usando 300 millones del Fondo Monetario Internacional, situación que es un caso de doble moral porque el mismo tema, por un mismo crédito, con parecidas y similares situación del Fondo Monetario Internacional, el presidente iniciaron un juicio a Yanine Áñez. Entonces, la verdad, esto no tiene control, nadie está manejando la economía y si la Central Obrera Boliviana va a empezar a pedir aumentos salariales, y no estoy en contra de que los trabajadores tengan condiciones de que les aumenten el salario, pero el tema está en que aumentar salarios en una forma descontrolada definitivamente lo que va a generar es una inflación que no va a parar nada. Arce Catacora está siguiendo los caminos de Hernán Siles Zuazo. Uno, su relación estrecha con la Central Obrera Boliviana. Dos, no acatar las reglas internacionales en macroeconomía y desconocer básicamente cuáles son los derechos del conjunto de la población. Yo creo que el gobierno debería recapacitar, debería reconducir y debería de sincerarse y dejar de seguir mintiendo a la población. Debe dar los datos inmediatos de cuánto de reservas en dinero, en dólares tenemos en el Banco Central, como asimismo debe tener la capacidad suficiente de decir qué es lo que está pasando realmente en la economía boliviana. Le quiero recordar al presidente Arce Catacora que producto de estas mismas medidas que él está repitiendo a la UDP de 1985, tuvo que irse un año antes. Tenía que estar entre 1982 y cumplir su mandato el 86. Y si están las cosas así, generando esta inestabilidad política y esta inestabilidad económica que nos va a traer desgracias a la economía nacional y por tanto va a afectar a todos los bolivianos, el presidente Hernán Siles Zuazo se tuvo que ir un año antes de cumplir su mandato. Señoras, señores bolivianos, esperemos que los dignatarios de Estado cambien de actitud, caso contrario la situación se complicará porque nadie está manejando esta crisis. Con vender divisas en el Banco Central, las pocas que quedan, y tratar de hacer show, los shows ya no funcionan, el doble discurso no funciona y la retórica de la estabilidad en Bolivia se acabó. Estamos en caída libre luego de haber caído del precipicio cuando Fitch Rating nos dio un índice de -B en Bolivia. Nos vemos mañana. Muchas gracias.